Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que estaremos abordando el tema de los padres de familia en el deporte. Para este video tenemos unas invitadas muy especiales que nos ayudarán a darle un abordaje más interesante a este tema. Así que comencemos. Les recuerdo, yo soy Aurora Nuño y esto es Deporte Mental. Como ya les comenté, aquí estamos ya con nuestras super invitadas. Todas ellas son psicólogas, cada una en diferente especialidad de la psicología, sin embargo todas apoyan a proyectos de deporte mental. Pero para no hacer tanto rollo, ¿qué les parece que vamos a que cada una de ellas se presente, nos diga su nombre y un poco de su experiencia profesional? Pues mi nombre es Diana Urrea. Yo actualmente estoy trabajando con chicos de kinder y estamos trabajando este tipo de técnicas que se llaman mindfulness, que se llaman atención plena y ya. Yo soy María Gutiérrez, soy psicóloga del ITESO, tengo una maestría en terapia sistémica y desde hace 10 años ejerzo como psicóloga clínica, psicoterapeuta. Me enfoco en adolescentes y adultos, sobre todo terapia de pareja y de familia. Gracias. Y bueno, yo soy Lourdes Gómez, pero me gusta que me digan Lulú. Y yo me he dedicado mucho tiempo a trabajar con adolescentes. Ahorita estoy trabajando en una secundaria y prepa en el Colegio Inglés Hidalgo como asesora psicológica. Trabajo con adolescentes y mindfulness. Les quiero comentar que en Deporte Mental nos piden mucho el servicio de intervención con padres de familia. Nos lo piden los entrenadores, nos lo piden los mismos padres de familia o incluso los deportistas, porque se dan cuenta de que necesitan herramientas para poder trabajar y saber qué es lo que tienen que hacer o cuál es el rol de ellos en el ejercer diario de sus hijos. Por eso les lanzo a la mesa la siguiente pregunta. ¿Ustedes cuál creen o hasta dónde creen que es el rol de los padres en el deporte? Los padres ejercen un rol importantísimo en el deportista, porque ellos son quienes los llevan para empezar a entrenar, ¿no? ¿Quién es el niño que va al deporte? El niño no escoge el deporte, quien lo escoge son los papás. Al niño le podrá gustar ya con el tiempo, ¿no? de haber practicado el deporte, pero los papás son quienes lo meten en este mundo. Los papás también pueden hacer que el niño odie el deporte, desgraciadamente, sí, o que lo ame. Entonces yo creo que es una pieza fundamental para que alguien pueda llegar a ser un deportista de alto rendimiento y sobre todo que goce el deporte. Entonces para mí es primordial y es muy importante trabajar con los padres desde una postura de psicoeducación. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces los papás no saben cuál es su rol, entonces se creen entrenador. ¿A poco no, Aurora? No sí, sé si te ha tocado, a ustedes les ha tocado, sí, que está el entrenador y el papá diciéndole, no, hijo, acá. Entonces, bueno, eso es fatal, ¿no? Entonces, y con mera información el papá se puede orientar, se puede ubicar y puede ejercer un rol que favorezca. Y si no, bueno, ya hay intervenciones psicológicas, no los pueden mandar, ¿verdad? Sí, porque muchas veces no solo es que no sepan qué hacer, sino que quieren dirigir, pero sí, además hay un punto bien importante que es el papá que se quiere proyectar en el hijo, ¿no? Claro. El de yo fui futbolista o yo fui golfista o fui X. Pero como tuve a mi hijo, ahora mi hijo es. Exactamente, pero ahora mi hijo va a hacer lo que yo no logré y lo hacen de manera inconsciente, ¿no? Y muchas veces con la mejor intención. Yo me he encontrado como dos puntos polarizados de estilos de papás, ¿no? O es el típico papá que sobreprotege, que quiere decidir, que vive a través del hijo, o el papá que está completamente ausente, ¿no? Entonces, en esa parte, pues, o sea, en ambos casos, el padre tiene como todo el deseo de hacerlo mejor, pero lo hace de una manera muy confundida y quiere meterse hasta decirle al entrenador, es más, quitarle el empleo al entrenador y ponerse a él porque sabe lo mejor que va a hacer para la disciplina que sea, aunque el papá no tenga ni idea de cómo se haga el deporte, ¿no? Entonces, sí, mucho de lo que he trabajado es esta parte de regresar como al equilibrio entre ni estar demasiado apretado sobre el chavo, pero tampoco dejándolo ausente, ¿no? O dejándolo ahí olvidado. Sí, de hecho tocas un punto muy importante que quiero hacer mención, aunque me va a adelantar un poquito, que es el hecho de el papá muchas veces quiere dirigir el entrenamiento y muchas veces ni siquiera ha practicado el deporte. A mí me ha tocado con papás golfistas, con papás de hijos golfistas o de hijos tenistas, que les quiere incluso corregir técnica cuando nunca en la vida han tenido una clase o nunca en la vida han practicado el deporte y tú dices,
pero ¿cómo le voy a enseñar? Es que yo sé lo que es bueno para mi hijo. Y eso es un juego bien importante entre los papás y los hijos, es como yo sé que te conviene, aunque no sepa del tema, yo sé que te conviene, entonces yo sé qué te voy a enseñar. Y la realidad es que no, la realidad es que hay un cuerpo técnico capacitado la gran mayoría de las veces, que también tenemos el cuerpo técnico no capacitado, pero al final de cuentas el padre de familia le está pagando a un equipo, a una escuela, para que hagan la chamba, pero no los deja hacer la chamba, ¿no? Claro. Y Sí, algo también que quisiera mencionar, y tú sabes un poco más de esto, cuando el papá grita desde tribuna, desde las bancas, cuando le grita al hijo, hazlo así, hazlo asá, no es nada más que se quede en la expresión, sino que el niño, sí, toma las palabras del papá y todo un proceso mental está entre que le hago caso, no le hago caso, está dividido, entonces la concentración se pierde. Entonces, tiene un impacto mayor el tener a los padres gritando, inclusive peleándose. No sé si les ha tocado que entre los mismos papás dicen, oye, tu hijo, no el tuyo. Todo eso afecta en el desempeño del deportista, en el equipo, en el entrenador. Entonces, creo que influye o sea, y algo que creo que les hace falta muchísimo a los papás es observar qué es lo que quieren, o sea, cuál es la motivación detrás de... Muchas veces quieres lo mejor para tu hijo y tienes que observar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si es un grito, si es un consejo, si es algo de lo que tú haces en la tribuna, ya sea cualquier cosa, desde una sonrisa siempre afecta la manera en la que tu hijo va a estar haciendo lo que tiene que hacer en la cancha, en cualquier punto, es más, hasta en la misma escuela. Y eso genera estrés también en los pequeños, genera desconcentración, genera dificultades, y creo que es súper importante como papás, como maestros, como entrenadores, gracias, para observar cómo estás, cuál es tu estado en ese momento, porque siempre un estado, si estás enojado pero estás totalmente fuera de balance, eso afecta de una manera impresionante, no solo en tu hijo, sino en todo tu equipo y en el entrenador, ¿no? Entonces creo que es súper importante observarte como maestro y como papá, ¿cuál es tu estado en ese momento? ¿Qué es lo que está sucediendo contigo? Has dicho algo, perdón, esta cuestión de la presión. O sea, los papás ejercen una presión tremenda en el hijo. Entonces hay que cuidar la manera en cómo se motiva, en cómo se anima, porque después se cae en que es una presión que no soporta. ¿Y cómo se canaliza la presión? Pues explotando, declinando. Con una lesión. Con una lesión. Una lesión es clarísimo ejemplo de, mira papá, yo no te puedo decir me estás dando en la torre, pero mi cuerpo ya no me permite, ¿no? Entonces es como el síntoma habla, expresa. Regresando un poco al punto que decías, Diana, también hay como dos niveles, siempre les digo a los papás, como de comunicación ante los chavos, ¿no? Uno es lo que les decimos con el discurso y otro como a nivel emocional, ¿qué les digo, claro. ¿no? Si les digo a mi hijo, no te preocupes que perdiste, pero, uy, ¿te va? Claro que hay un lenguaje emocional ahí, no verbal, que el mismo chavo sabe y que puede presionarse ante eso. Y que en este contexto, pues sí, el que ganes una competencia o no, o que saques una calificación, sí, a veces se juega esta parte del cariño de los papás, ¿no? Entonces sí hay que revisar también desde dónde estás parado y cuál es como el lenguaje o qué le estás comunicando a tu hijo a todos los niveles. Sí, eso es revisar el lenguaje, ¿no? El doble mensaje, el doble vínculo, le llaman algunos estudiosos, ¿no? En esta parte de qué es lo que digo y qué es lo que realmente quiero decir. Exacto. Muchos papás, por quedar bien, felicitan al hijo o le dicen no te preocupes, ¿no? Pero con una actitud que ya destrozaron al hijo, ¿no? A mí me ha tocado dar acompañamientos en donde el hijo llega completamente confundido porque dice, no, es que mis papás me apoyan, pero... y está precisamente asumiendo toda esta parte emotiva en donde lo están reprochando, donde lo están juzgando, donde lo están anulando. Entonces hay que trabajar con cosas ocultas que están. Entonces eso también habrá que el entrenador estar como muy atento a cómo se comportan los papás. Y la manera en que como podemos saber es cómo se comporta el atleta, el deportista en cancha, ¿no? Así es, y mencionas... Bueno,
las tres mencionan como puntos muy importantes que quisiera como ir entrelazando, porque a mí me tocó la parte de ser deportista y tener a mis papás ahí atrás, y me ha tocado la parte de ser deportista y ver a los papás de mis compañeros cómo se comportan, y me ha tocado la parte de ser psicóloga y ayudar a ese deportista y ser psicóloga y tener al papá diciéndome, pero es que es lo mejor para mi hijo, ¿no? Cuando yo era deportista, tengo muy presente, había otro deportista, un muchacho, que su papá siempre estaba, de hecho era juez en las competencias, ¿no? Entonces el papá siempre estaba ahí y era el primero que llegaba y el último que se iba y todo el mundo lo conocía. Y cuando su hijo iba bien, se oía en la tribuna, en el deporte del tiro todo es en silencio, y cuando son las finales, hace uno el disparo y posterior al disparo ya la gente puede hablar, y otra vez el disparo, silencio, y luego pueden hablar. Entonces cuando daba un disparo su hijo, y era bueno el disparo, gritaba, ¡ese es mi hijo! Y aplaudía, y toda la tribuna así de, no, pues su hijo, ¿no? Pero cuando su hijo iba mal, ¡ese era mi hijo! Y entonces de repente veías al chavo y decías, ¿qué onda, pobre? O sea, el mismo papá lo destrozaba, porque a lo mejor puede ser un mal tiro y al siguiente se recuperaba, pero no, tenía ahí la papá. ¿Pero cómo te recuperas de eso? ¿Cómo te recuperas de un papá que está ahí diciendo, ese ya no es mi hijo, ¿no? Porque ahí entra el juego de, eres mi hijo cuando eres bueno, pero ya no eres mi hijo cuando no eres bueno. Y es un doble mensaje de, sí te apoyo, pero solo si lo haces bien, si no, no te apoyo, si no, no lo mereces. Y a mí me tocó vivir esa parte de platicar con este deportista y decía, es que yo ya no quisiera venir. O sea, yo vengo porque mi papá, porque es la tradición familiar, porque es juez y ni modo de que yo diga que ya no vengo. O sea, si yo ya no vengo, mi papá ya no es juez, entonces ya la vida de mi papá no es la misma, ¿no? Y entonces todo pues engloba muchas cosas, ¿no? Y el otro enfoque es desde la psicología. Cuando tú atiendes a un deportista, sí, entra lo que tú decías. Muchos dobles mensajes, mucho, ¿qué hago? Sí quiero y sí me apoyan, pero me apoyan bajo ciertas condiciones. Exacto. Y me apoyan de una manera que no me siento a gusto. Y cuando tú ya estás practicando tu deporte, empieza la presión, como tú dices, la presión que ejercen los padres, ya sea verbal o no verbal, y de repente hay un enfoque como el tuyo, que es un enfoque sistémico, donde yo puedo trabajar con el deportista y enseñarle habilidades de atención, de concentración, del manejo de la presión, pero si tengo un papá ahí gritándole qué hacer y qué no hacer, pues todo el proceso a lo mejor sí lo va a poder lograr, pero estamos luchando con algo en contra de lo que es el papá. Y el entrenador también, por supuesto, que ahí juega un rol importante. El entrenador también debe aprender a poner los límites y también de educar al papá, porque no es únicamente poner el límite, decir, papá ya no vengas, o papá ya no te quiero aquí, o no puedes hablar. Es educar. Yo creo que al entrenador como al psicólogo nos toca una parte bien importante del educar, no solo al deportista, porque muchas veces hablan a la consultoría y dicen, oye, es que mi hijo tiene problemas para concentrarse, o cuando lo voy a ver a los partidos siempre pierde, y cuando no voy siempre gana, y tú dices, bueno, es muy claro el mensaje, ¿no? Señal, claro. Pero el problema que ellos identifican es, mi hijo está mal. Claro. Sí. Cuando tú debes de dar un servicio integral a capacitar al entrenador, ayudar al deportista y capacitar al padre de familia para que sea una dinámica correcta y tú puedas hacer tu trabajo, porque también de repente creen que tú llegas con la varita mágica y arreglas al hijo y entonces arregla el papá y se arregla el entrenador, cuando no es así. Sí, yo creo que el entrenador sí tiene que tener técnicas y herramientas para el manejo de padres, definitivamente. Ahorita que dijiste, cuando no voy mi hijo gana y cuando voy pierde. Bueno, ahí como entrenador, tomen nota, por favor. Hay técnicas en donde le puedes dar un cuaderno al papá y decirle, mira, ¿qué te parece si mientras están jugando anotas, ¿no? Para mantenerlo callado, o sea, ¿no? Anotas y luego lo platicamos, ¿no? O ¿qué te parece si los apoyas? Es decir, si vemos la imperiosa necesidad de sacarlo, hay que sacarlo como entrenador. Claro, con diplomacia, con educación, con las técnicas, claro, porque hay que rescatar al deportista a final de cuentas, ¿no? Sí. Al equipo, a la competencia, al trabajo que hay atrás. Yo me acuerdo una vez que me hablaron para trabajar con un equipo de nadadores y me acordé porque aquí María es nadadora y va a nadar próximamente una carrera, una competencia muy importante. Pero diles que soy amateur, luego me van a querer ahí googlear y tampoco tanto. Bueno, quién sabe, igual subimos unas fotos o algo para que salga. Okay. Bueno, pero me acordé porque me hablaron de una escuela de natación, porque tenían un equipo de niños de entre 8 y 11 años que iban a nadar por primera vez al mar. Entonces los papás
estaban así de, es que qué voy a hacer, y es que qué tal que le pasa algo, y si le da miedo, y era una gran preocupación de los papás, y además, obviamente todos los papás acompañaban al equipo, porque eran niños muy pequeños. Entonces mi tarea fue trabajar con los papás, sí trabajar con los chavitos, pero los chavitos a esa edad es como de, ¿miedo? ¿Qué es eso? O sea, me aviento y nado y no me conflictúa, ¿no? Pero los papás decían, es que, ¿qué voy a hacer? Si mi hijo voltea, yo estoy así, o si estoy camina y camina y camina, Sí, no. obviamente vas a generar algo. Entonces mi trabajo fue enfocado a reconocer lo que tú decías, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Ahí era más el no verbal, porque obviamente los niños están en el mar y tú estás afuera, entonces lo que alcanzan a ver es mínimo. Pero era mucho la parte de qué le vas a decir antes de empezar su competencia. Si él te ve nervioso, entonces va a decir, hey, es que a lo mejor algo me puede pasar o algo es inseguro. Entonces te tiene que ver con la seguridad porque vas con un equipo. Vas con el entrenador, hay salvavidas, hay toda una organización del evento, pero mucho de mi trabajo fue el papá. Y como tú dices, en ese momento tú das una estrategia para los papás de, oye, anota cómo te sientes. Si te sientes así o así, vas a ir con otro papá, como un grupo de autoayuda. Es que me estoy poniendo bien nervioso y me voy con otro papá. Y entonces se empezó a hacer un grupo de papás súper fuerte, que entonces iban a las competencias y ya apoyaban, y era como, sí tengo mucho miedo, pero ya aprendí que tengo que echarle porras. Y se vuelve familia, ¿a poco no? Y se vuelve familia, exactamente. Me acordé por tu caso de la nadada. No, sí, también pasa, por ejemplo, la primera vez que los chicos salen de campamento, ¿no? Por ahí que estaban en primero y secundaria, entonces los niños, todos, el día que nos íbamos, todos llorando, y yo, pues, tranquilos, ¿no? Y veías a la mamá y vas a estar muy bien, ¿eh? Pero todo va a estar muy bien. Entonces, pues, claro, ¿para qué tienes mi teléfono y háblame pero ahora que va a quieras? tormenta. Y entonces, o sea, ojo cómo le estás comunicando esa parte. Es que está muy inseguro, no va a estar bien, no va a poder subir su casa de campaña. Y la mamá llorando antes de subirse al autobús el niño, ¿no? Sí, de hecho, literal. Entonces, o sea, sí, toda esa parte es más importante, incluso el mensaje es mucho más claro a nivel emocional con los chavos que lo que le puedas decir, ¿no? Todo está perfecto, todo está perfecto, todo está perfecto, ¿está tenso? No, pues, o sea, Sí, claro. los niños o los chavos o los adultos dicen, ¿qué está pasando, no? Algo seguramente hay muy malo ahí, porque mi mamá que me protege o mi papá pues, está de esta manera. Claro, y los niños te perciben. Claro. O sea, hay más si es hijo y papá, o sea, te perciben, me refiero a no tíos o algo así, sino la relación cercana, te leen perfectamente, no necesitas decir nada cuando vienen, ¿por qué estás triste? Y tú así como de, ¿qué onda, no? Sí, por eso es súper importante aprender a acompañar, y no solo aprender a acompañar a tu hijo, sino aprender a acompañarte, porque si vas a llegar llorando, temeroso, ¿y qué va a suceder? Pues es lo que va a ver el chico, ¿no? Entonces te acompañas tú, haces lo que tengas que hacer contigo, y tus expectativas, y tus angustias, y tus miedos, y hasta tus mismas alegrías, y ya después acompañas a tu chico, ¿no? Observa lo que necesita ese deportista en ese momento. Porque si tú le dices, te va a ir muy bien, seguro le va a ir muy bien. Exactamente, seguro se va a cumplir eso. Y eso va más allá Segurísimo. de incluso si el papá está en la competencia o no. O sea, si es una cosa que a lo mejor cuando lo dejas no te permite al entrenador estar ahí. O sea, sí estoy de acuerdo en esto que dicen de psicoeducar a los padres en la parte del entrenador. Creo que es un trabajo muy, muy importante para saber cómo acompañar. Y sabes que también ahorita se me ocurre, digo, estamos como hablando de niños en general, del deportista, pero algo que también quisiera mencionar, por favor, papás, por favor, entrenadores, psicólogos, ¿no? Cuando el niño cambia de etapa de ciclo vital, hay que reformularle la pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Es tu deseo ejercer este deporte? Porque de niño son maleables, entonces uno los lleva y ellos hacen, obedecen, bueno, a veces, mi niña de casi 2 años ya no me obedece, ¿no? Pero bueno, ese es otro caso. 6 meses. Hay que preguntarles, porque entran en esta etapa y son, bueno, cambiantes, ¿no? Entra el estado de la habilidad, entonces cuando dicen quiero esta taza, no, mejor esta, pero pásame esta. Entonces, es importante en cada cambio de etapa reformular. ¿Quieres entrenar? Y aparte no solo cada cambio de etapa, el primer paso que el niño da al deporte. Muchas veces el primer paso que da es al deporte que el papá practicaba o la mamá practicaba o la familia en general. Pero muchas veces el niño no quiere eso. A mí me ha tocado familias de golfistas principalmente, donde el niño más chiquito no quiere jugar golf. Él quiere ser futbolista. Claro. Pero también es como,
¿cómo fútbol? O sea, somos de golf, no somos de fútbol. Y es como... Me acordé, perdón, yo ya voy a sacar de deportista. Yo jugaba básquetbol, ¿no? En la prepa, en el Costa Rica, bueno, ahí hay selección A y B, yo era de la B, o sea, siempre he sido media malita, pero me gusta todo esto. Cuando nace mi niña, yo dije, le voy a comprar su traje de deportista, de ¿cómo se dice? De basquetbolista. Es en esta parte, ¿no? O sea, yo que quiero que me gustaba, quiero que ella lo haga, y pues no, error. Y en el primer paso que el niño da, que es la etapa de iniciación, es bien importante tener claro que seguramente no se va a quedar en el primer deporte que practique. A lo mejor va y cala el fútbol y dice, pues no me gustó y ahora quiero natación, y se va a la natación y dice, no, pues no me gustó y ahora quiero ballet, y se va al ballet. Y es válido, nada más que los papás, ojo ahí, el niño va a cambiar 1000 veces. Recuerden que la etapa de iniciación es una etapa de desarrollo psicomotor, no es una etapa de alto rendimiento. El niño va a cambiar, el niño a lo mejor no va a ganar ninguna competencia porque no tiene la maduración ni física ni psicológica para hacerlo. Entonces es bien importante tener claro que el niño tiene que elegir y tiene que probar, y probar aquí, probar allá y probar allá. Ya en otras etapas de la vida, en otros ciclos, ya seguramente tendremos que apoyarlo y orientarlo hacia, a lo mejor hacia donde le vemos talento o hacia donde le vemos habilidades, o donde le vemos gusto, porque también hay veces que tiene el gusto y la habilidad nomás no se le da, pero ahí está. Sí, y a lo mejor dices, pues no va a ser profesional, pero va a ser muy feliz. O sea, no todos tienen que ser alto rendimiento. A final de cuentas, bueno, hay que ser felices, ¿no? De esto se trata. Y también cuando uno va indagando, haciendo las entrevistas a tus deportistas, bueno, los entrenadores al deportista, pues en este caso, eres feliz, o sea, te gusta lo que haces, qué red de apoyo tienes, ¿no? Y en fin, es como una indagación. Yo les hago una pregunta ahorita que mencionas eso. En la entrevista inicial que le hago a los deportistas, hago una pregunta que es clave, que a mí me da muchísima información, y es la de, describe tu deporte. Y desde ahí el chavito o el niño te da mucha información. Te pueden decir, es un deporte bien aburrido, pero pues si lo practicas ya es un poquito más divertido. O es lo que tienes que hacer en esta etapa. O sea, y ahí te das cuenta qué percepción están teniendo. Hay quienes te dicen, no, pues es que es lo mejor del mundo porque haces esto y así, y te enriquece acá. O sea, depende de la perspectiva que lo esté. Y saber en qué fase está el niño. Y saber en qué fase. Desarrollo o declinación, o sea que dices, no me va a durar, ¿no? Y también tenerlos claros al deportista, porque muchas veces si el deportista está ganando, puede llegar a confundirse de que le gusta. Claro. Que muchas veces no te gusta, pero gano, y gano, y gano. Entonces pues aquí me voy a quedar aunque no me guste porque estoy ganando. Sí, y es ahí yo creo que donde puedes encontrar la respuesta de si se queda o no se queda haciendo una actividad o no. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Es difícil pero te gusta o es demasiado fácil y no te gusta? Yo creo que en el placer de hacer las cosas, en el gusto, en el gozo de hacer las cosas, es donde está la clave para continuar o no continuar, ¿no? Y revisar si realmente es un gozo por hacer o es un gozo por lograr, por obtener. Hay una sutileza muy grande. De hecho, estás tocando un punto súper importante porque ahora resulta que todos quieren tener al Julio César Chávez o cómo, o al Canelo o al Williams, las hermanas Williams. O sea, entonces dicen, tú vas a ser el deportista, el campeón, la campeona, y tienes que cumplir estos requisitos, ¿no? Entonces los metemos por un deseo oculto que es que me genere dinero, ¿no? Que porque, digo, seamos realistas, son los futbolistas en México cuánto no ganan. Sí. ¿Y cuánto gana un psicólogo? Sí. No, pero lo que muchas veces no valoramos es cuánto se quedan en el camino. Sí, porque tú vete a cualquier escuela del deporte que tú quieras y de 100 personas, 100 niños o adolescentes que entren a ese deporte, ¿cuántos se hacen profesionales? Probablemente ninguno. Probablemente pasen 3, 4 generaciones hasta que salga un campeón. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con si tiene apoyo, si tiene talento, si tiene habilidades. Invítanos a otro programa para hablar de esto, ¿no? Yo creo que este tema da para sacar 10 videos, ¿no? O sea, el abordaje de los padres de familia en el deporte y en la vida, pero estamos hablando de deporte, claro. Es súper extenso, ¿no? Sí. Y ahorita estamos hablando como mucho de la parte de la iniciación, pero también ya más adelante cuando ya estás más grande de edad, cuando el chavito ya no es un niño,
y que ya es una etapa de decidir, ¿te quieres dedicar a esto o lo haces por hobby o lo haces por compromiso? Y ahí es claro tener los objetivos para decir, bueno, sí quiero ser profesional, para que alguien se siente contigo y te diga, pues no tienes capacidad, o sea, sí le puedes echar un chorro de ganas, pero no se te va a dar. Pero ¿por qué me ve? Sí se te va a dar, sí se te va a dar. Vas a ver que echándole ganas. Ya te creo. Sí, claro. no, porque muchas veces el deportista está ahí luchando y dices que soy el mejor en mi club. Sí, pero voltea a ver a los demás clubes, voltea a ver a las demás competencias estatales, nacionales, y te vas a dar cuenta que estás en el lugar 1000. O sea, sí, échale ganas, pero ve tu realidad. O sea, tienes tantos años para llegar aquí, pues a lo mejor físicamente sí puedes o físicamente no puedes. Mentalmente a lo mejor es otra situación. Y ahí es donde los papás, ¿no? Hay que ayuden a pisar, o sea, a que vea su realidad, ¿no? Bueno, que primero la tendrán que ver ellos, ¿no? Claro, es donde entra nuestro trabajo, ¿no? Sí, también, bueno, a mí me ha pasado algunas veces en la escuela que he tenido que acompañar a algunos atletas de alto rendimiento, que son alumnos, y que tienen que luego tomar estas decisiones de repente ya no, llegan conmigo y me dicen, Lulu, ya no me gusta mi deporte, ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo planteo quiero hacer en vez de telas, quiero hacer, no sé, nadar o hacer cualquier otra cosa que la presión no estoy aguantándola? ¿Cómo lidio con todas estas cosas, ¿no? Y creo que también es una parte importante de hacer un corte, y más en estas etapas de la adolescencia donde también sus gustos cambian, sus intereses pueden ser distintos. Es que no tienen claro nada en esa etapa de la vida, ¿no? No, yo creo que sí tienen claro, pero sí es el punto donde empiezan a revisar y a probar cosas nuevas. Sus propias decisiones. Exacto, entonces nuestra postura, o al menos yo que estoy ahí como acompañándolos, en vez de tomar una postura en específico, sí es como abrirle el abanico de posibilidades y decir, bueno, tienes estas son tus ventajas, desventajas, y los acompañas en este proceso de decisión, que puede llegar a ser muy difícil si toda tu vida tienes un hijo que fue futbolista y entonces ya te lo imaginas y tienes la expectativa de que sea futbolista para siempre y que sea el que te saque de pobre, etcétera. Pues bueno, claro que sí implica una serie de cosas. Entonces, hablando como directo a los papás, pues sí es difícil. Y acabas de tocar un punto importante que se nos estaba pasando, que es cuando el deportista que lleva cierto tiempo ahí ya no quiere seguir. No solo es yo como papá, ya no quiere seguir, es yo en la sociedad ya no voy a tener al hijo deportista. Yo he tenido muchos casos donde los hijos están ganando y bla, bla, y de repente empiezan a perder, y el papá es que ¿cómo va a ser el perdedor del club? Y no eres el perdedor, o no es que tu hijo haya abandonado el deporte, o es que es un perdedor, o se haya derrotado, simplemente ya no está en su etapa y ya no quiere. Pero la presión social en muchos deportes es bien fuerte, bien fuerte de cambia mi contexto, ya no tengo, por ejemplo, yo estoy en el tiro porque mi hijo es deportista o mi hija es deportista, pero cuando ya no es, ya perdí ese círculo social, y es todo un cambio a nivel social. Hay que reestructurar, ¿no? Hay que reestructurar y nadie los prepara para eso. Pero yo creo que aquí el entrenador sí tendría que de antemano preparar en ver qué es éxito, qué es fracaso. Creo que cuando eso se tiene claro, pase lo que pase, sabrán que el éxito depende de ser feliz, de estar unidos, de contar con ellos. Digo, por supuesto que influye toda esta parte de reestructuración de la que hablas, pero que no necesariamente el éxito va a ser que gane los millones con el deporte que escogió y ahí se queda, ¿no? Y el fracaso va a ser que se vaya. A veces, o sea, de hecho, luego mencionaremos pues, pero a veces cuando declinan, bueno, son tan felices y dicen, es lo mejor que pude haber hecho. Entonces... O chicos que recuperan su vida social justo al declinar un Claro. deporte, que dices, algo estaba desequilibrado desde ahí, ¿no? O sea, Sí. Que tiene mucho que ver en la psicología del deporte con el establecimiento de objetivos. El establecimiento de objetivos en el sentido de no solo ganar un primer lugar, es lograr el objetivo. Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, yo no trabajo con los deportistas objetivos de resultado, de ganar el primer lugar o quedar en tal número de ranking, sino se trabaja más en proceso y en rendimiento. ¿Qué es proceso y rendimiento? Vamos a trabajar sobre que disfrutes esto, o vamos a trabajar sobre que hagas bien tu técnica, aunque quedes en último lugar, porque yo les digo, a lo mejor puedes ganar una competencia,
haciendo tu peor esfuerzo y haciendo tu peor competencia. Y a veces puedes perder una competencia haciendo todo lo máximo. Y dices tú, me siento muy bien, aunque haya quedado en último lugar, pero hice lo mejor que pude. O sea, no hay nada más bonito, emotivo, alentador que ver un deportista que da todo. Sí. Sí, claro. Todo. Y Sí. después cuando enfocan a los papás en tribuna, bueno, ¿no? Que están, y también hay que hablar de esos papás, ¿no? Que están apoyando Exacto. incondicionalmente, Sí, que claro. gracias a ellos, bueno, son de admirar, ¿no? También está toda esta parte que Que eso- a veces no tienen la preparación, pero ¿sabes qué? Buscan y preguntan y van a Claro. terapia y ¿cómo le hago? Y wow, o sea, mi respeto. Que esa era la otra pregunta que iba a lanzar en este momento para ir dándole continuidad. Hay varias clasificaciones, pero vamos a hablar un poquito de las que nos ha tocado conocer, ¿no? Desde sus trincheras. Bueno, yo he visto algunas clasificaciones de parentalidad ansiosa, parentalidad ausente, parentalidad, bla, pero son como muy teóricas y siempre que les explico a los papás esto, les digo esta metáfora, ¿no? O sea, hay como el estilo de parentalidad, que es como cuando afinas una guitarra. O, ¿qué pasa cuando aprietas una guitarra y la quieres afinar? Sí, se Truena. la... Entonces tenemos chicos tronados, ¿no? Porque están los papás tan sobre de ellos que están tronados. O los papás que están súper flojos, que los dejan hacer todo, que son cero presentes. Entonces, Cero claro. cero claros, no, nada de límites, entonces pues tampoco funciona porque están todos como sin saber por dónde. Igual las cuerdas están todas aguadas. Y hay otros papás que se acercan al momento de afinarse mucho más equilibrado, que tienen la atención suficiente pero la relajación suficiente y que hacen que los chicos funcionen igual que la guitarra, ¿no? Que Con tenga algunas esta tendencias. movilidad, ¿no? Claro. La cuerda. Claro, entonces esa metáfora me sirve muchísimo ahí en la escuela, porque sí, les pregunto, bueno, ¿y tú en dónde estás? O sea, ¿dónde está afinada tu guitarra? ¿Está más hacia el apretado? Pues bájale poquito, relájate un poco, ve otras opciones. Si está demasiado aguada, pues entonces apriétale, ¿no? Ojo con los límites, ojo con esta parte, y respeta mucho este espacio con el chico. Claro, muy buena metáfora. Y van y vienen, ¿no? Es un papel que va y viene. De repente te aprietas demasiado por tus mismas presiones en tu vida, que el dinero, que la casa, lo que sea. Y luego te vuelves más relajado porque pues, estás cansado, te sientes mal, lo que sea. Entonces es un va y ven súper interesante que tienes que estar checando constantemente. Las crisis son como una buena oportunidad de revisar que algo no está funcionando, ¿no? Entonces uno podrá seguir una técnica o un estilo de educación y demás, pero va a llegar un momento que no funciona. Exacto. Así es la vida misma, o sea, lo que te funciona en un momento, en otro ya no. Entonces, cuando a mí O a me veces, toca... perdón que te interrumpa, lo que te funciona con un hijo no necesariamente te Exacto. funciona con el otro. Claro. Porque a veces es como de agarro parejo y así eduqué a este y me salió bien y así los educo a los demás y no necesariamente. Exactamente, es como ir viendo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, los padres que me llegan, por supuesto, los más rígidos, porque bueno, desde mi trinchera, que es la psicoterapia, es o los rígidos o los laxos, ¿no? En esta parte de, o ni me acuerdo que tengo hijo, o le juego al rol del papá, pero de lejitos para que tampoco ellos se enteren de qué hago yo, X o Y, o la inflexible, que no deja respirar, ¿no? Entonces, estos me han tocado mucho, pero bueno, también a través del diplomado, ahí en el módulo de padres, me tocó la gran oportunidad de, por ejemplo, entrevistar a Sandra, ¿te acuerdas, mamá? Sí. Un saludo a Sandra. Un saludo, luego la vamos a visitar y les llevamos sus galletitas. Realmente inspiró, ¿no? Acompañaba, buscaba ayuda, en fin. Pero a mí sobre todo esos dos extremos me tocan bastante. Sí, a mí me ha tocado también mucho el papá que tiene mucha expectativa de lo que va a lograr su hijo, Sí. independientemente de si hay talento o no lo hay, es como una gran expectativa tiene que lograr esto, o tiene que ser deportista de este deporte, ¿no? Porque es la tradición familiar. Me ha tocado mucho también el papá, que ya lo comentabas tú, María,
que se quiere ser millonario a través de su hijo o Sí, hija. claro. Aunque el niño tiene 4 o 5 años y tú dices, pues no podemos ni siquiera definir si le va a gustar el deporte, o sea, no sabe cómo agarrar, no sé, El palo de golf. el palo de golf o el rifle o el deporte que esté haciendo, Sí. pero ya se ven proyectados en cuánto voy a ganar y la fama que me voy a hacer. Y sucede algo. Patrocinadores. Si sale, exactamente, si sale algún deportista famoso, por ejemplo aquí en el golf pegó mucho Lorena Ochoa, Muchísimo. entonces los papás dicen, si Lorena Ochoa pudo, mi hija Claro. también, porque somos del mismo club o porque son más o menos de la edad. Y así sucede en todos los deportes, en clavados también. Está el Pollo Iduba haciendo sus mejores logros y entonces todos los niños que van detrás de ellos dicen, pues sí, lo puedo lograr, y entonces los papás dicen, si él es mi vecino y pudo, porque mi hijo no, ¿no? Claro. Y sí, también hay que ver muchas cosas, ¿no? El talento, como ya lo mencionamos, muchos Genética, factores. caray. Y también hay algo Genética. que empiezas a tocar que creo que es importante, que no hay recetas para los chavos, ¿no? O sea, no hay receta de, ok, a lo mejor mi hija juega golf igual que Lorena Ochoa y entonces voy al mismo club con el mismo entrenador, con la misma edad y no necesariamente va a tener el mismo resultado. Necesariamente. Entonces, Me acordé Porque- de perdón, me acordé del documental, hoy se me fue el nombre, Les vamos a dejar los datos Ah, abajo en la caja de luego descripción les para busca. que sepan qué documental. en donde decía el papá, yo me compré el libro del tenista, ¿cómo se De llama? Federer, de... El morenito, Morenito. el negrito, que después su vida fue una... Tiger Woods. Tiger Tiger, gracias. Golfista, Sí, golfista. Es que dijiste Golfista. tenista. Ay, no, bueno, gracias. Yo no conozco ningún Dice, tenista, ¿no? yo me compré el libro de Tiger Woods y estoy haciendo al pie de la letra y por eso va a ganar o por eso va a ser otro Tiger Sí, sí, Woods. sí. A ver, señores, Tiger Woods ya fue, o sea, no hay No fue. otro, ¿no? Como esta parte. Y estoy siguiendo a todos y cada paso, bueno, hasta en este documental había, es que nació en diciembre y mi hija en diciembre. Ah, sí, Es es que cierto, nace- las relaciones que hacía el papá, ¿verdad? por favor, no. Quitémonos esos fantasías, no, hacen más daño. Sí, perdón, e incluso podría tener el mismo entrenador y entrenar en donde mismo. Como Exacto. decías. Exacto. Y no se va a Sí, dar. no es una O fórmula. sea, a mí Es me una dicen, receta. oye, es que, ¿cuál entrenador tú consideras que es mejor Sí, para sí, estamos X deporte? horneando. Y es como de, pues el que le sirva a tu hijo. O sea, a lo mejor él ha ganado mucho y sí te va a dar un plus, pero si no hay empatía con ese entrenador y tu hijo, no le va a servir. O sea, por muy bueno que sea, y lo mismo sucede con el psicólogo y lo mismo sucede, si no hay empatía, si no te gusta su trabajo, no te va a poder ayudar. O sea, hay que buscar también, no porque haya sido un entrenador que formó a Tiger Woods, le va a servir a tu hijo. O no porque el papá lo presionó a tal manera, si saben un poco A de su tu historia. hijo. Bueno, era una presión a este deportista Tiger. tremenda. Él aguantó, pero Él. uno de 1,000,000. Sí, Sí. ¿cuántos no O se sea, quedaron en el camino? O sea, o ¿cuántos desarrollan sabían? una psicopatología Claro. por toda esta presión O cualquier terminan otra cosa. odiando el deporte. Es como de, Sí. me presionó tanto que abandoné y ahora ni siquiera por hobby practico el golf, ¿no? Hay que Sí, tener y eso, y pierdes la relación y pierdes cualquier tipo de vínculo que tengas con él. Yo creo que Así hasta la es. vida, ¿no? La vida Ujú. la pierdes. Sí, claro, sí, también claro. pues vimos en ese documental la presión que ejercen algunos papás, ¿no? Tampoco es como satanizar a los papás que son Claro. súper... No, No, los papás, obviamente. un beso a los papás que son lindísimos, pero sí. La intención es entrar en esta parte de la autorreflexión en los papás, de echarte un clavado y decir, ¿qué tipo de papá soy? O sea, ¿Y pero cuál ser bien quiero ser? ser bien sinceros, porque sí. luego es como de, sí presiono, pero no, es que lo hago por su bien. No, o sea, vete Observa. como si estuvieras desde otro enfoque y di, bueno, sí presiono, a lo mejor me estoy Sí. pasando de lanza. Yo creo que eso funciona, El ¿no? documental Cuando se llama uno... Trophy Kids. Trophy Kids. Se los sí. vamos a dejar ahí en la Gracias. cajita de descripción abajo del video para que sepan cuál es Sí. el documental. Estamos entrando en la parte de las sugerencias para los padres de familia Claro. que podemos ya empezar a aportar en este. Cuando tienes un papá que está como muy sesgado y que cree que está haciendo lo mejor para su hijo, su percepción de la vida refuerza esta idea. Entonces, más bien yo, además de eso, si funciona, está buenísimo. También diría que hicieran caso como a estas pequeñas señales de si tu hijo es deportista y te dice de repente que no quiere ir o que tiene otras, o sea, como a otras señales, si hay alguien más que te dice, oye, que como crítica, constructiva o no constructiva, oye, estás siendo muy exigente, bueno, cuestiónalo, ¿no? O sea, como cuestiónalo todo.
no de manera obsesiva, pero sí, cuestiónalo, para ver si en realidad algo te está faltando por ahí, ¿no? Sí, yo creo y sabes, perdón, con esto ya nomás para terminar el punto, es cierto, también nos vamos a encontrar con ya patologías en donde no se ve la realidad, en donde creen que están bien y de ahí no los vas a sacar. De hecho, el entrenador podría intervenir y ¿qué hacen? Cambian de entrenador, le sugieren psicólogos y dicen que no, etcétera, Es etcétera. muy común que cambien y cambien y cambien de entrenador Sí. porque no le sirve. Sí, entonces, como entrenador, sí ponerte en tu nivel de autoridad, ¿no? En la jerarquía que tienes y decir, dar tu fallo, ¿no? Decir, señor, atiéndase, resuelva sus problemas y deje a su hijo vivir, ¿no? Sí, Porque, sí, digo, ahorita estamos dando como muchas opciones, desde el amor, desde que se va a dar cuenta, pero hay gente que no se da cuenta. Ajá, Hay gente que no se exacto. da cuenta. Entonces ahí intervenimos Exacto. clínicamente, ¿no? Exacto. Y ahí es otra de las herramientas o estrategias que yo creo y que yo he utilizado, que me han funcionado con los papás, que es hacer espejo. Que es, a ver, tengo a los niños tenistas que se sienten presionados por los papás. Ok, papá, hoy tú eres el deportista, hoy tú eres el papá. Entrénalo como te entrena tu papá o dile lo que te dice. Me encanta. Y entonces los papás se dan Role cuenta playing, ¿no? de muchas Sí. cosas, de cómo los están percibiendo los hijos. Porque a lo mejor también pasa, los niños sienten mucha presión, a lo mejor tampoco es tanta. Ujú. ¿Sí? Y en esa dinámica de espejo, Claro. te das cuenta de cómo te está percibiendo tu hijo. Desde el hecho de que si estoy camine y camine, o si le estoy gritando, o si le estoy corrigiendo cada 3 segundos. O sea, esa técnica es... Anótenla. Anótenla, Yo la voy a es- anotar. Sí. Exactamente. Continuando con el tema, otra de las estrategias que sirve mucho cuando el padre de familia no conoce el deporte del hijo es hacer esa misma técnica del espejo. Que el papá se ponga a practicar el deporte del hijo para que vea realmente la complejidad que tiene el deporte en sí, porque muchas veces el papá presiona porque dice, es que está bien fácil, ¿cómo no le puede pegar a la bola? ¿Cómo no puede patear el balón? Como cuando ¿Cómo vemos no las mete gimnastas gol? que dan 20 vueltas y dices, ay, yo lo hago. Súper fácil, súper fácil, súper fácil. Así es, entonces devolverle al papá esa pues, retroalimentación en base al espejo para que entienda la complejidad por la que pasa su hijo, ¿no? No sé si quieran aportar alguna otra sugerencia, tanto para entrenadores como para padres de familia. Sí, desde la práctica psicomotriz couturier, que es un tipo de psicomotricidad no directiva en la que se acompaña al niño a madurar a nivel emocional y a madurar a nivel psicológico y físico, se dice que la presencia del psicomotricista es sin expectativas. Y es ahí donde empieza a surgir el desarrollo del niño. Cuando tú estás súper presente y estás acompañando, estás observando, estás haciendo tu mayor esfuerzo, tu mayor presencia, sin expectativas, que es algo muy difícil y se tiene que entrenar, empieza a surgir el desarrollo del niño. Empieza a surgir también el desarrollo como deportista, porque tú lo ves tal cual está ahí y empieza a surgir todo lo que puede hacer, ¿no? Entran a esto que le dicen el flow y se da, fluye todo lo que tiene que fluir. Entonces yo les daría esa recomendación. Trabajen en sus expectativas, trabajen y empiecen a familiarizarse, practiquen esto de estar sin expectativas, o si no puedes estar sin expectativas, simplemente observa. Quiero que corra rápido, obsérvala, nada más obsérvala y date cuenta. Eso es el trabajo, ese es el entrenamiento. Así es. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, pues yo quería decirles a los entrenadores, a los padres o la gente que estamos alrededor de los chavos que los formamos, pues es una invitación a revisar qué tan afinada o cómo afinas tu guitarra, en dónde estamos, ¿no? Cuando me paro frente al adolescente soy muy apretado, soy demasiado laxo, y pues es una invitación a identificar en dónde estoy parado. Yo les daría así para terminar, que los papás pregunten al hijo deportista si se divirtió. No pregunten, ganaste, cuántos goles metiste. Dejemos eso a un lado. Yo les invitaría a que simplemente corroboren que su hijo es feliz practicando el deporte. Y a los entrenadores, por supuesto, dando esta información. Pues sí, como conclusión, yo creo que podemos decir que para poder ayudar tanto a los padres de familia como a los deportistas es necesario, 1, capacitarse, tener la apertura de decir, tengo límites como todo, y ciertamente todo desde un enfoque del amor, de querer apoyar,
pero capacítense, entrenadores, prepárense. Si no saben cómo abordar a los padres de familia, tenemos un diplomado súper bueno. Somos maestras de ahí. Son maestros, nos apoyan en ese diplomado, pero hay muchos cursos, ya sea de deporte mental o de cualquier empresa, hay muchos cursos para que ustedes se puedan capacitar y realmente sean un apoyo para sus deportistas trabajando con los padres de familia. Y el otro es padres de familia, no tengan miedo, porque muchas veces se sientan juzgados, el hecho de pedir ayuda se sienten juzgados. No tengan miedo, acérquense a los profesionales. Habemos muchos profesionales desde distintos enfoques que les pueden ayudar. Si requieren saber más información... ¿Podría, perdón? Sí, adelante. Y sobre todo hay que quitar este estigma de que va al psicólogo el que está loco. No, señores. Al psicólogo se va precisamente porque se está sano y se quiere estar mejor. Así es, ya lo vimos en el video de los mitos de la psicología del deporte, que son muy similares a los mitos de la psicología. Como dice María, no va al psicólogo el enfermo mental, va al psicólogo el que quiere crecer, el que quiere nutrirse y tener más información y herramientas para afrontar la vida misma, ya sea en el deporte o en cualquier área de la vida, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Si quieren saber más información, aquí abajo en la descripción les voy a dejar los datos de todas nosotras. Ya saben que cada quien tiene un enfoque completamente diferente, sin embargo, todas trabajamos directamente en el deporte, en los talleres, en los diplomados y en la intervención directa con los deportistas. Los invito a que nos sigan viendo en estos videos. Si les gusta este tipo de videos, ya saben, les agradezco mucho un like. Y suscríbanse al canal, compártanlo con todos sus contactos y nos vemos en una próxima edición. ¡Ánimo!